Bueno, muy buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí una vez más y acompañarnos en el día de hoy que seguimos con nuestro estudio de la revelación de Cristo. Hoy vamos a analizar el capítulo 18 de este libro de Apocalipsis. Hoy vamos a mirar acerca del sistema económico que eventualmente en el periodo de la tribulación va a colapsar. La vez pasada habíamos hablado acerca del capítulo 17 de la unión de religiones, ¿sí? Hablábamos acerca de las consecuencias que traerán la caída de ciertas plagas postreras, ¿verdad? Que guardan alguna similitud con las plagas liberadas sobre Egipto, y también revisamos el significado de la gran ramera, la bestia donde ella reposa, y la relación aparente que existe entre estos hechos y la comunidad económica europea, ¿verdad? Hablábamos un poquito acerca de esta Babilonia religiosa, que no es más que una iglesia universal global. Recordemos que la vez pasada decíamos que después que la iglesia de Cristo sea arrebatada, dice que los que queden se unirán en una sola religión: católicos, apostólicos, judíos, mormones, testigos de Jehová. Todos los que queden y las diferentes sectas se unirán en una sola mega iglesia religiosa, ¿sí? Porque dicen que estar unidos por un mismo Dios. Entonces vimos la semana pasada un poquito acerca de esta parte de la Babilonia religiosa, y que también vimos que después de estos 3 años y medio, porque esto va a suceder cuando la iglesia del Señor esté arrebatada, sea arrebatada, y vimos que al final de los primeros 3 años y medio vimos cómo esta iglesia es destruida, es perseguida y destruida por los reyes de la tierra, bajo el mando de quién, del anticristo, ¿verdad? Entonces recordemos que la Babilonia no es solamente una ciudad o un territorio, ¿sí? Sino que también es una filosofía, es una manera de pensar, una manera de actuar, ¿sí? Y fue la cuna de las religiones más rebeldes y antagónicas para con nuestro Dios, ¿sí? Entonces, en resumen, Babilonia es un símbolo tanto de poder religioso como poder político y comercial, ¿sí? Entonces, seguimos y vamos a ver la caída de esta Babilonia. Vamos a leer el principio del fin. Entonces, estamos en Apocalipsis 18, vamos a leer los 3 primeros versículos. Y dice de esta manera: leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, miremos aquí que la Babilonia religiosa y la Babilonia política comercial no serán una misma organización, no son una misma organización, y tampoco son una misma ciudad. Entonces, cuando se habla de la Babilonia religiosa, esto, como ya hablamos anteriormente, representa a la iglesia universal que será destruida, ¿sí? Y cuando esto suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo, el anticristo, no quiere que haya otro ente que sea venerado más que él mismo en ese momento. Entonces, pues esa es la razón por la que primero se sirve de esta unión de religiones, y luego lo veíamos la vez pasada con la gran ramera: primero se sirve de ella y luego la destruye. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque él solamente quiere tener el protagonismo, él nada más, y quiere que sea él solamente venerado. Y dice que el centro religioso para esto llegará a ser la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Porque recordemos que en ese lugar se va a colocar el falso profeta, la imagen del anticristo, para que sea venerada y adorada como si fuera
el Mesías. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y miren cómo dice la palabra. Dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave aborrecible. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos indica aquí que en este lugar van a ser encarcelados, van a ser aprisionados los demonios del mundo espiritual, ¿sí? Cuando habla aquí de las aves inmundas del mundo físico, habla acerca de la parte del milenio. Recordemos que ya próximamente vamos a estudiar la parte milenial, la parte que tiene que ver con esos 1000 años en donde el Satanás será atado, ¿sí? Y entonces durante esos 1000 años vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a ese tema. Entonces, este reino de los 1000 años, el Señor Jesucristo estará sobre la tierra y de esto habla los profetas Isaías y Jeremías y ellos confirman en sus libros estos sucesos. ¿Dónde los podemos encontrar? En Isaías capítulo 13, en los versículos 19 al 22 y en Jeremías capítulo 50, en los versículos 38 al 40. Entonces vemos que estas profecías que se dan en estos libros de Isaías y Jeremías encuentran cumplimiento aquí, en este capítulo 18, que es el final en la destrucción general de Babilonia, aquí lo que estamos estudiando en el día de hoy. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces miremos que este va a ser un juicio de Dios contra qué, contra esas grandes empresas, esas grandes multinacionales que nosotros vemos hoy en día aquí y que de aquí a que quiera suceder este evento de la tribulación, imagino se pondrá muchísimo más grande, ¿sí? Porque hoy en día nosotros vemos grandes multinacionales que tienen el control en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto del sistema, las comunicaciones, también en el aspecto médico y de igual manera, grandes conglomerados que son los que inventan las curas para las enfermedades y demás. Entonces, este será un juicio contra esos mega negocios que estén en ese momento en la tierra, porque si en este momento es así, dentro de 10 años, 20 años, la tecnología va a pasos agigantados. Dice que cada 6 meses la tecnología va actualizándose. Entonces, nos podemos hacer una idea acerca de 10 años, 20 años, 30 años, en fin, de aquí a que quiera llegar esto que estamos estudiando ahora, cómo puede ser hasta dónde es capaz de llegar el hombre con todo lo que ha logrado hasta ahora y bueno, y de aquí para allá, pues todo lo que puede llegar a hacer. Entonces, este es un juicio contra esos grandes mega empresas y multinacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente sin escrúpulos, aquí la Biblia los llama mercaderes, porque realmente son así, mercaderes mundiales que no tienen que ver con ética, con moral, porque lo que les interesa es el beneficio propio, lo que les interesa es el enriquecerse a sí mismos, ¿sí? Entonces se llevan por delante cualquier cantidad de cosas y no les importa. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es hacer la voluntad de ellos, ganar adeptos, tener muchísimo dinero, estar como en la cima del mundo, ¿sí? Y ya vemos que actualmente las personas que tienen mucho dinero, dicen las personas más ricas del mundo, miren que actualmente por ahí escuchaba que estos personajes que tienen mucho dinero ya hasta están empezando a vender pasajes para que las personas puedan ir y mirar el espacio, puedan ir y viajar a Marte. Entonces, esas son cosas que llegan ya al límite, ¿sí? De lo que tú podrías imaginar en tu mente que alguna vez podría pasar. Entonces, todas estas personas y todas estas conglomerados multinacionales, con tal de lograr su objetivo, no les importa nada más. Por eso ellos no tienen en cuenta moral, ni ética, ni absolutamente nada. Y pasan por encima de lo que sea con tal de lograr su objetivo. Y todo esto va en contra de lo que dice Dios en su palabra. Esto va en contra de la misericordia y el amor que Dios en la Biblia nos anima a que nosotros tengamos por el prójimo. Hay algo curioso que recuerdo en este momento y es que todos han visto y saben cuál es la película El Padrino, ¿cierto? De este personaje que es un capo de la mafia italiana. Yo leí el libro y viene a mi mente que la primera página de este libro
reza lo siguiente, dice de esta manera, en este libro del Padrino, dice, nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina a los demás. Y eso es una gran verdad a Babilonia nuevamente de pagar, ¿sí? Dice el verso número 7, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Entonces aquí miramos que en ese entonces dice que la prosperidad de Babilonia será bastante grande. Y aquí, mis hermanos, nuevamente hago énfasis en que cuando aquí se habla de esta Babilonia, está hablando de Babilonia espiritual, no que haya una ciudad que se llame Babilonia. ¿Sí? Esto es algo que quiero que quede claro porque de pronto podemos confundirnos. Cuando hablamos de la Babilonia comercial a nivel espiritual, se refiere al conglomerado que va a haber de todas esas grandes empresas que en su momento en el mundo habrá y que atentan en contra del Señor. ¿Por qué atentan? Porque nuevamente les digo, ¿por qué? Porque arrasan con todo con tal de ellos hacer lo que quieren, de enriquecerse cada día, ser los mejores del mundo, estar en la cima, ¿sí? Entonces, siempre hacen esas cosas llevándose por delante a las personas. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de este conglomerado comercial que en el mundo habrá, no de una ciudad como tal, porque incluso la Biblia habla acerca de la reconstrucción de esta ciudad de Babilonia, pero no hay algo que nos indique en la Biblia que literal esta ciudad nuevamente renacerá. Entonces, más bien se habla es de la parte espiritual, que se le llama Babilonia a todo ese conglomerado económico que en su momento habrá en la tribulación y que no les importa y viven como hoy en día siempre decimos, como si el Señor no existiera, ¿verdad? Y a pesar de que hay una amenaza y que ya el anticristo está instalado y ellos siguen viviendo como si el juicio no viniera. Entonces, de esto es lo que se trata esta Babilonia que estamos hablando ahora, la parte Babilonia espiritual en cuanto a la parte comercial. Recuerden que la vez pasada hablábamos acerca de la Babilonia religiosa. Entonces, pues quería dejar claro este punto. Volvemos, verso número 8. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Recordemos lo que sucedió en el Antiguo Testamento con Noé. ¿Sí recuerdan esa historia de Noé en donde Noé estaba haciendo el arca y las personas alrededor de él se burlaban de él, decían que tenía el mar en su cabeza, porque recordemos que en esa época no llovía, no había lluvia como tal. Dice la Biblia que lo que había era un vapor que salía de la tierra y era lo que rociaba a las plantas. Entonces, lluvia como tal no había. Y en ese momento, Noé estaba construyendo un arca y las personas cuando él decía por qué la estaba construyendo, las personas se burlaban, ¿verdad? Porque decía, cuando ha llovido nunca va a ser eso, tiene el agua en su mente. ¿Y qué resultó? A la final el Señor mandó el juicio para el mundo y los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia. Bueno, de la misma manera, en ese momento de la tribulación, que ya los 3 años y medio hayan pasado, que ya venga el juicio sobre el anticristo, el falso profeta y Satanás, la gente también estará desapercibida, también estará entretenida cada uno en su vida y haciendo y queriendo enriquecerse más, que no verán venir lo que Dios ha mandado de la misma manera como pasó con Noé y la parte del el diluvio universal. Entonces, de esa misma manera pasará acá. Entonces, dice que Babilonia sufrirá una destrucción repentina, dice la palabra que será por medio de fuego, y dice que su dolor será tan grande que será como una plaga más. Sí, habrá muerte, habrá llanto, y recordemos que muerte, llanto y hambre, ¿dónde lo vimos al principio? Con los 3 jinetes, si se acuerdan, con los jinetes que estudiamos al principio, estos jinetes pisotearán bastante a esta Babilonia porque habrá muerte, llanto y hambre también. Entonces la destrucción será total y final. Dice también que los líderes políticos llorarán la pérdida
de esta capital mundial, de este conglomerado mundial económico, porque dice que ya lo vamos a leer, que en una hora todo colapsará. Entonces es importante que ahora analicemos eso un poquito más, porque dice que ellos se admirarán de ver que todo se ha acabado en un instante. Entonces, seguimos leyendo versos 11 al 17. Vamos a mirar lo que dice. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de así de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, ¿sí? Entonces, este era el punto que les hablaba ahorita, donde los decía que la Biblia dice que en cuestión de una hora todo va a colapsar. Entonces, viene siendo algo así como, ustedes saben que actualmente todo se maneja por internet, todo, y la parte económica, todo con las bolsas de valores, ¿verdad? Que siempre hemos oído hablar acerca de eso, cómo se maneja la parte comercial, la parte bursátil del mundo con las grandes ciudades tienen estas bolsas de valores que por ahí se maneja absolutamente todo. Todo con lo que quieran comerciar, todo lo que quieran traficar, se maneja a través de qué? De estas bolsas de valores, en donde en un segundo una persona que invierta y compre acciones en X empresa, en 5 minutos, de un minuto a otro minuto, se vuelve millonario, pero también corre el riesgo de que en un minuto tenga dinero y al día siguiente, o en el minuto siguiente más bien, quede exactamente en la ruina. Entonces viene siendo algo así. En ese momento, cuando venga el colapso de esta Babilonia comercial, miren que dice la palabra que en una hora sus riquezas se han consumido. Entonces podríamos decir que posiblemente también sucederá de esa manera. Como todo se maneja a nivel de bolsas de valores y todas las personas su dinero lo invierten en estas empresas, en diferentes empresas con las diferentes acciones que tienen. Y en una hora dice que se caerá todo. En una hora los que eran multimillonarios ya no lo serán más y así sucesivamente. Lo que trae como consecuencia que las grandes empresas comenzarán una a una a caer, comenzarán una a una a colapsar. Y miren esto curioso que dice que se quedarán mirando desde lejos, ¿sí? Dice que mirarán y con aturdidos y se lamentarán los mercaderes de la tierra, es decir, los políticos grandes, esta gente que tiene muchísimo dinero, mirarán de lejos y se lamentarán porque lo que tuvieron quedará reducido a nada, ¿sí? Por eso la palabra dice que esta Babilonia quedará reducida por fuego y no habrá nada más de ella, solo la ceniza. Y dice que ellos mirarán impotentes como lo que el enemigo en su momento les había prometido va a acabar en un instante, ¿sí? Recordemos que cuando el anticristo venga, recuerden que habrá un falso profeta, ¿verdad? Que vendrá antes y allanará el terreno. Cuando él salga a la luz, cuando él quiera sentarse en ese trono para mandar como si fuera el Mesías, recordemos que cuáles son las promesas que él le hace a los reyes de la tierra. Las promesas que les hace es que habrá primero paz mundial.
¿cierto? Porque dice que unirá a todos y habrá una paz en todo el mundo. Recordemos que el gobierno del anticristo será universal, tendrá potestad sobre todo el mundo. Entonces, lo primero que promete que es la paz, que todo habrá paz, ¿verdad? Y actualmente estamos viviendo en un mundo donde hay mucha guerra. Pero cuando Él haga su aparición, prometerá paz. Y dice que durante el primer tiempo, 3 años y medio, habrá una supuesta paz. Pero a la final de esos 3 años y medio, ¿qué pasa? Se sale la verdadera cara de este anticristo y es donde van a suceder todas estas cosas que estamos estudiando. Entonces, lo primero que prometió a los reyes de la tierra que fue la paz. Y lo segundo que prometió fue estabilidad. Prometió abundancia, ¿verdad? Prometió dinero, riquezas y todo para que todos estén felices y contentos. Entonces, en este punto, vemos que lo que él había prometido, el Señor lo elimina en una hora, dice la palabra, así como si nunca hubiera existido. Entonces, cuando eso sucede, que todo lo que en lo que habían creído los reyes de la tierra y los grandes potentados y demás, se derrumba en un instante. Entonces ahí es donde viene el lamento y el llanto y el lloro, como dice aquí que estos mercaderes miran la tierra y lloran y se lamentan, porque ya sus mercaderías, dice la palabra, el oro, la plata, las piedras preciosas, el lino fino, la púrpura, la seda, ¿sí? La madera, el cobre, el hierro, el mármol, las especias, dice aquí, ¿sí? Las ovejas, los caballos, es decir, absolutamente todo lo que tenían que era de ellos, ven cómo se acaba en un instante. Entonces, esto es lo que va a suceder, mis hermanos, con estas cosas que las personas van a atesorar, porque la mayoría de la humanidad atesora mucho lo material, ¿sí? Cuando dice mercadería de oro y de plata, ¿sí? Entonces, recordemos que lo que es el oro y la plata son lujos, no son catalogados como necesidades como tal. Recordemos que Dios en su palabra ha prometido darte de lo que tú tienes necesidad, ¿sí? Ya lo demás es lujo, tanto dinero, una casa, 2 casas, 3 casas, personas que tienen mansiones, tienen tanto dinero que tienen una mansión en cada ciudad importante del mundo, ¿sí? Pero Dios ha prometido darnos a nosotros lo que tenemos necesidad. ¿Y qué es lo necesario de nosotros? Un techo sobre nuestra cabeza, la comida que nos llevamos a la boca, una cama en que reposar nuestra cabeza de noche. Esas son necesidades. La salud es una necesidad que Dios procura para sus siervos, ¿verdad? Lo demás es vanidad, lo demás es lujo. Y vemos cómo todos esos lujos se vienen abajo, todas esas cosas son efímeras, se van, es vanidad, como dice la palabra. Y miren cómo dice esclavos y almas de hombre, dice aquí, porque hasta con eso trafican. Entonces, las ganancias que tienen esta Babilonia comercial o en el mundo que se maneja, la va a hacer a través de qué? A través de la crueldad de utilizar a las demás personas, ¿sí? Entonces, cuando se habla de esclavos, se habla de las almas de hombres, son que no se tocan el corazón para hacer, para traficar con las almas de las personas, con las personas como tal. Y ahí nos estamos refiriendo, miren que hoy en día hay tráfico de personas, trata de blancas, hay prostitución, hay la pornografía, todo eso es mercaderismo de las personas. Y con tal de enriquecerse a algunos no les interesa, no se tienta en el corazón para raptar a un menor de edad y venderlo para prostituirlo, ¿sí? Y secuestrar personas para vender, vienen y las asesinan y venden sus órganos, es decir, trafican con las personas. Entonces no se tientan, no se conduelen y tienen ese corazón duro y no les importa acabar con los demás con tal de enriquecerse ellos mismos. Entonces, cuando la palabra habla aquí acerca de esto, se refiere a eso, a la crueldad con la que la humanidad actúa contra su propio prójimo con tal de tener lo que anhela y lo que quiere. Por eso la palabra termina diciendo, ay, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, pero en una hora todo ha acabado y en una hora sus riquezas se han consumido, porque disfrutó mientras pudo de todo eso, pero llega un momento en el que el juicio de Dios se hará presente y todo lo que creía tener ya no lo tendrá y quedará reducido a qué?
a cenizas. Entonces, vamos a leer hasta el verso 19. Mire lo que dice: y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán lejos, viendo el humo de su incendio. Dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces miren aquí, esta es la parte donde hablábamos ahorita acerca de lejos mirarán todas estas personas que toda su riqueza y todo lo que tenían se vendrá abajo, ¿sí? Se volverá polvo y ceniza. Entonces, vamos a recordar aquí lo que uno de los discípulos le dijo a Cristo en su momento cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, acerca de los edificios y del templo, porque admiraba los edificios grandes que en ese momento estaban. ¿Es donde está esto? En Marcos capítulo 13, versos 1 y 2, donde le dice: mira qué edificios tan grandes, tan portentosos. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿los ves? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis hermanos, y literalmente fue así. Literalmente la Biblia nos dice que quedarán resumidos a ceniza, como lo estamos viendo aquí en esto que estamos aprendiendo en este capítulo 18. Entonces, aquí es momento de que nosotros nos hagamos esta pregunta, mis hermanos: ¿en dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón, ¿dónde está? ¿En las riquezas que el mundo trae y nos puede dar, o en el amor que le tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario? Es algo importante que nosotros tengamos en cuenta, y es bueno que nos hagamos esa pregunta. A veces nosotros nos enfrancamos tanto en querer tener, ¿sí? En querer, porque anhelamos grandes cosas, ¿sí? Y no es que estemos diciendo que no podamos anhelar, claro que sí, anhelamos tener un buen empleo, anhelamos, ¿por qué? Porque queremos vivir bien, pero a veces nosotros vamos un paso más allá y a veces nos dejamos dominar por nuestra ambición en nuestro corazón, y eso es lo que hace que nosotros querramos tener más y no nos importa involucrarnos en cualquier cantidad de cosas con tal de tener dinero. Entonces, por eso yo les hago esta pregunta y les digo: ¿en dónde está tu prioridad? ¿En dónde está tu corazón? ¿En lo material, en lo que tú puedas conseguir, en el dinero, o tu corazón está con Cristo, en querer hacer la voluntad de Dios? Entonces, es algo importante que quiero que pienses, que analices y hagas un acto de autoevaluación y miremos a ver en dónde están nuestras prioridades. Amén. Verso número 20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dice: alégrate sobre ella. Aquí el ángel exhorta a los mártires de la tribulación a que se regocijen. No porque esté pasando la muerte de estas personas que han sido condenadas, sino porque ha llegado la hora del juicio y de la rectitud del Señor. La justicia de Dios ha llegado y la justicia de Dios va a prevalecer sobre todo lo demás. Entonces, esa es la razón porque el ángel dice: alégrate sobre ella, ¿sí? Porque la justicia de Dios ha llegado por fin. Dice el verso 21: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, un ángel, dice que un ángel tomó una piedra como de molino y la arrojó en el mar, ¿sí? Entonces, esto es un recordatorio de lo que dice Jeremías, las instrucciones que Jeremías, el profeta, le da a Seraías de atar una piedra, ¿sí? Y que lo echaran en el Éufrates. Dice: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. ¿Dónde está esto? En Jeremías capítulo 51, versos 61 al 64. Y también nos recuerda lo que leemos en Mateo capítulo 18, verso 6, que dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
Entonces miren las referencias que hay acerca de esta piedra de molino que vemos ahora aquí en este verso 21 de este capítulo 18. Entonces miren que aquí en este capítulo 18, ¿por qué el Señor hace énfasis acá? Porque es que esta Babilonia comercial, el enemigo a través de esta figura de las grandes empresas y demás, llevó a muchas personas a pecar. ¿Sí? Llevó a muchas personas a través de la ambición que mostraban a querer hacer cualquier cantidad de cosas con tal de lograr riqueza. Entonces, por eso es que hace énfasis en eso, que es mejor que nosotros nos colguemos una piedra de molino en nuestro cuello y nos lancemos al río que hacer tropezar a los que pueden potencialmente ser siervos de Dios. Porque yo les comento algo, una cosa es que nosotros pequemos y otra, o sea, ya que tú peques, que nosotros pequemos es algo tremendo, algo malo, pero que a causa de nosotros otros pequen, es decir, nosotros llevar a otros a pecar, eso trae una condenación mucho mayor, mis hermanos. Entonces, esa es la razón por la que nosotros tenemos que mirar a ver cómo es que estamos, ¿sí? De por sí nosotros tenemos que cuidarnos para no pecar, para tratar de hacer las cosas bien en el Señor. Entonces, porque imagínense, si es terrible que nosotros mismos lo hagamos, pues cuánto más a los ojos de Dios el que nosotros seamos o provoquemos que los demás caigan en el error. Entonces, eso es lo que precisamente pasa aquí con esta Babilonia, ¿sí? Entonces, y lo que ellos hacen con los demás. Dice el verso 22 al 23, dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces miren cómo de una manera gráfica y casi que hasta poética se puede decir, Juan describe cómo esta industria y comercio de Babilonia llega totalmente a su fin. ¿Sí? Dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, hechicería es una palabra antigua griega que es farmaquia, que significa preparar drogas. ¿Esto qué quiere decir? El señuelo de la Babilonia comercial, ¿sí? Era como una especie de droga que era adictiva, ¿sí? Entonces, las personas entre más tomaban, más querían, y el que tiene dinero más quiere tener, y así sucesivamente. Entonces, como una especie de droga. Entonces, por anuncios engañosos, porque se dejaron engañar por el enemigo por las promesas que les hacía acerca de grandes riquezas, y miren a la final en donde terminaron. Dice, y en ella, verso 24, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces dice, la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La extensión de este cargo que tiene esta ciudad de Babilonia y este sistema del mundo es responsable de todas esas muertes, ¿sí? Entonces, miremos qué es lo que el Señor recuerda aquí, es lo que el Señor le dice que es responsable. Entonces, Dios toma la persecución de su pueblo como una ofensa personal. Entonces, aquellos que atacan al pueblo de Dios es como si atacaran a Dios mismo. Entonces, miremos, mis hermanos, esta victoria que tiene el Señor. Entonces, vuelvo y digo el último versículo, el verso 24, donde dice que en ella halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, miren que aquí vemos el retorno de los fieles y la victoria del pueblo de Dios, ¿sí? Porque hay regocijo por la caída de Babilonia, ¿sí? Y a causa de esto, el pueblo pudo regresar a su tierra. Miren aquí esta imagen, que recordemos que antiguamente, por la caída de Babilonia, el pueblo de Dios pudo regresar a su tierra. ¿Sí se acuerdan lo que estudiamos, las 70, el libro de Daniel? Recordemos cuando él
el pueblo cayó cautivo de Babilonia durante 70 años, ¿sí se acuerdan? Entonces, ¿y cuándo llegó a su fin? ¿Sí recuerdan el pasaje en donde Babilonia cayó en manos de quién? Del rey persa Ciro. Recuerden, si se acuerdan de aquello que estudiamos, del pasaje de la mano que escribía en la pared, dice que a raíz de la incursión de Ciro cayó Babilonia y eso trajo como consecuencia que el pueblo de Dios pudo regresar a su tierra. Estamos hablando antiguamente, ¿verdad? Bueno, de la misma manera que en su momento fue así, en el momento de la tribulación, cuando ya venga ya el juicio de Dios, la caída de la Babilonia espiritual, sí, por la caída de esta Babilonia espiritual, de este conglomerado comercial del que hemos estado hablando, los fieles de Dios serán liberados. ¿Para qué? Para que regresen a dónde? Al hogar celestial y adoren a su Rey y Señor Jesucristo. Entonces, miren que esto es lo que va a suceder al final de estos juicios de Dios. Amén. Mis amados, este fue la clase de hoy. Esta fue espero que hayan podido entender. Si no, pues aquí están los canales por los que ustedes pueden confiadamente hacer una anotación, pueden hacer alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con nosotros para poder estudiar un poquito más acerca de este tema. Entonces, les agradecemos muchísimo, los invitamos a estar atentos al próximo video que se suba y vamos a estar en el capítulo 19 de este libro del Apocalipsis. Mis amados, muchas gracias por conectarse con nosotros. Un abrazo. Dios los bendiga.